Saludo cordial y bendecido día. Qué emocionante es poder revisar la historia y aprender cómo Dios obra a través de seres imperfectos, incompletos, y también a través de nosotros hace obras no completas, no con el propósito de que las cosas queden mal, sino más bien con el propósito de involucrar a otras personas en ese propósito de completar la tarea. En la vida de la Reforma, pues nosotros hemos conocido a Martín Lutero como el personaje central de todo este proceso. Y casi que nos pudiéramos quedar diciendo que él fue el gran jefe, el que hizo todo, el que hizo todos los planteamientos, y hasta si no conocemos la historia pudiéramos considerar que hizo un trabajo perfecto. Pues no, en realidad tenemos que darnos cuenta, así como ya lo hemos venido diciendo, que previo a él, 4 siglos más o menos atrás, Dios empezó a levantar personajes que se inquietaron por las verdades de las Sagradas Escrituras y que no se quedaron callados, sino que empezaron a hacer su protesta, su reclamo, y a colocar las Escrituras, la palabra de Dios, como el único fundamento de la vida cristiana. También en el tiempo de Lutero, al lado de él se levantan otros hombres, y posteriormente a él van a haber otros grandes hombres que Dios va a levantar para completar esa tarea que ha empezado Martín Lutero. Entonces pudiéramos decir que Martín Lutero simplemente es un personaje que Dios puso en su momento y que de pronto él ni siquiera se percató de que iba a ser tan reconocido 500 y más años después. Es más, hay algunos sacerdotes que dicen que Martín Lutero ni siquiera fue el que puso las tesis allí, porque él no estaba todavía convencido de que esos argumentos, o él sí estaba convencido de que esos eran argumentos apropiados, fundamentados en las Escrituras, pero le parecía que les faltaba claridad, le parecía que debían revisarse para ser un poquito más claros y más concretos. Entonces dicen que fue alguien más quien tomó la iniciativa y fue y puso eso allí, y cuando Martín Lutero se dio cuenta, pues ya no había nada que hacer. Eso queda en la historia como comentarios que uno pues difícilmente va a poder corroborar. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que con base en las personas que Dios levantó al lado de él y después de él, podemos decir que lo que él hizo fue solo una parte, solo un granito de arena en todo el movimiento de reforma que Dios iba a levantar. Eso es lo que vamos a ver entonces a continuación, los personajes que se levantan al lado de Lutero y después de Martín Lutero para completar este proceso de reforma, este proceso de restauración de la iglesia y este plan que Dios tiene con las naciones. Hoy miremos entonces a un personaje que es bastante especial y se llama Ulrico Zwinglio. Este hombre nace casi en los mismos días de Martín Lutero, en Suiza, en 1484. Él es un hombre también económicamente pudiente de su familia, es un hombre también curioso por el aprendizaje, inquieto, investigador y todo lo que estamos encontrando en estas personas, y también es un reformador como Martín Lutero, pero él es uno de los críticos que dice que Lutero no ha llegado lo suficiente lejos en sus reformas. Por lo tanto, él considera que la reforma está incompleta y que hay que tomar algunas posiciones aún más radicales contra toda la enseñanza que la Iglesia Católica está haciendo en ese momento, y él critica a Lutero porque en realidad lo considera que ha sido bastante débil en algunos asuntos en los que debiera ser mucho más radical.
Sigue siendo también un personaje influenciado por Erasmo de Rotterdam, que fue un personaje muy importante que no aparece de pronto como reformador, pero sí como una especie de hombre letrado, ilustrado, que tiene consejos bastante importantes. Y Zwinglio se hace muy amigo de él y se asesora en muchas cosas que necesita para sus postulados fundamentados en las Escrituras. Este hombre realiza una serie de sermones sobre Mateo, Hechos y las epístolas de Pablo a Timoteo, transformando su tiempo en una forma de enseñanza a manera de estudio bíblico, algo que en ese momento no se da. Es inaudito porque lo único que sucede hasta ese momento relacionado con el Evangelio es la misa católica, en la que no hay participación de las personas, en la que además están recibiendo la misa en un idioma que la mayoría de la gente no conoce. Y a este hombre se le da por empezar estudios bíblicos para que la gente pueda conocer las Escrituras y la justificación que es por la fe. En 1521, Zwinglio rompe formalmente con la Iglesia Católica. Poco después se casa. Pero él no solamente va a romper con la Iglesia Católica en cuanto a su relación, sino también en cuanto a sus doctrinas. Para él, por ejemplo, las imágenes en los salones de las iglesias, él dice que eso hay que quitarlo de allí. Su programa político quedó plasmado en 67 tesis que presentó en 1523 como su doctrina teológica, y un comentario sobre la verdadera religión y sobre la falsa religión en 1525. Zwinglio proclamó que la Biblia es la única autoridad en materia religiosa y rechaza todo el magisterio, toda la enseñanza de la iglesia de ese momento, y también rechaza que la gente dependa exclusivamente de Roma, para decir que la gente en realidad debe depender exclusivamente de la palabra de las Escrituras. Él entonces empieza a hacer una serie de comentarios y a escribir en oposición a Lutero y sus enseñanzas, entre otras cosas, por ejemplo, el tema de la Cena del Señor o de la Santa Cena, y otros temas en los que él considera que Lutero se ha quedado corto y en los que considera que Lutero no ha sido radical. Tuvieron una especie de reunión para buscar acuerdos y comentan que lograron acordar 15 puntos de la doctrina, pero hubo 2 puntos que no pudieron ser acordados, y esos tenían que ser, o mejor, esos fueron los que provocaron entonces, digamos, la división entre Martín Lutero y Zwinglio en ese momento. Entre esos temas estaba la Cena del Señor, como ya lo mencioné, en las cuales Martín Lutero dice que cuando la palabra de Dios menciona "este es mi cuerpo", así como lo enseñaba la Iglesia Católica, pues que él afirma que así es, que ese pan, esa copa de ese vino de uvas se convierte en el cuerpo de Jesús. Y Zwinglio refuta esa enseñanza, y por allí es por donde ellos no se pueden poner de acuerdo. Zwinglio fue un hombre radical en sus enseñanzas, bastante radical. Él no da su brazo a torcer, y entre muchas actividades que él realiza, se convierte en un capellán que va a las guerras para ayudar a los heridos y a los que tienen dificultades en el combate. Y de esta manera surgieron unas hostilidades entre católicos y protestantes de Zúrich en 1931, y dicen que este hombre estuvo allí apoyando, especialmente como capellán, para ayudar a los soldados. Y allí, en 1931, a una edad bastante joven todavía, murió en el campo de batalla. Su cuerpo
fue descuartizado porque de todas maneras le tenían bastante bronca por su radicalismo en cuanto a su fe, y fue quemado para evitar que el reformador disfrutara de un entierro apropiado. Este movimiento que Zwinglio empezó se mantuvo, sin embargo, mencionan la historia que para 1939 este movimiento se fusiona a otro personaje que viene con mucha fuerza y que vamos a hablar en la próxima conversación acerca de este proceso de la Reforma, que es Juan Calvino, y que también vamos a tener bastantes lecciones que aprender de este personaje. Por hoy entonces conocemos un poquito a Zwinglio, su postura radical y aún sus acusaciones hacia Martín Lutero y su defensa, como todos lo están haciendo, de la palabra de Dios, la Escritura, como la inspiración de Dios y como la única autoridad para la salvación del hombre. Mis hermanos, Dios les bendiga ricamente.